¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo aparezco por aquí con una reseña nueva, una reseña diferente. Un libro de José Manuel González Espino, El espíritu coital. ¿Qué se esconderá detrás de este libro? Entre higueras y planetas, entre el llano y la alameda, del mar a las medianías, de la cumbre y las calderas de vuelta a los arenales, atravesando cuevas, calderos y descolgaderos, montañas sagradas y profundos barrancos, entre pino y madroños, cabra y ovejas, cardones y tabaibas, lagartos y perenquenes, discurre el magma de la memoria que sirve de trasfondo a la creación de un espacio narrativo, Tinaga, unas veces acariciado por el alisio, perdón, y otras envuelto en la calima de los primeros años. El protagonista evoca desde su madurez en la meseta castellana, en el que se confunden borrosos recuerdos, el mundo impreciso e incierto de los paisajes infantiles y del comienzo de la adolescencia, junto con referencias históricas y guiños literarios, que el lector atento reconocerá sin dificultad, para crear literariamente un viaje a los orígenes, a los cráteres originales, a la búsqueda y al reconocimiento de las propias raíces. José Manuel González Espino, lector desde temprana edad, empeño que ha ido creciendo con los años en la formación, que se convirtió en dedicación profesional como docente de lengua castellana y literatura y que acabó despertando el deseo de escribir, cuyo fruto han sido dos ediciones literarias de divulgación de textos clásicos, Los cuentos de Sifué y El libro de la jungla. Otros dos volúmenes dedicados a la adaptación de algunos textos del Antiguo Testamento, relatos bíblicos y profetas, sabios y poetas en el antiguo Israel. Y ahora la primera novela, El espíritu coital, que publica Círculo Rojo. Y tengo que decirte, querido amigo, que es una novela maravillosa y que escribes como Los Ángeles. Solo por eso nos puede gustar más o menos la trama, que a mí me ha encantado, pero solo por disfrutar de tu literatura, de lo que eres capaz de hacer, de lo que eres capaz de crear en blanco, en papel, en ahuesado, siempre con el negro por encima, es absolutamente brillante. Y te doy mi enhorabuena. He disfrutado mucho con esta lectura. Pocas novelas de los últimos tiempos me han llamado tanto la atención como la tuya. Voy a intentar hacerte una reseña sin desvelar demasiado, que siempre es difícil en una novela, pero creo que debes sentirte orgulloso del libro que has creado y creo que todos los que nos están viendo deben acercarse, acercarse a este libro. Es una oda a la literatura, al escribir bien. Ya lo decía antes el autor, ha leído desde pequeño. Eso se nota. Sobre todo se nota si lees a contemporáneos, actuales y a clásicos. Y tú lo has hecho, como digo. Una maravilla de libro que paso a reseñaros. El espíritu coital de José Manuel González Espino es mucho más que un libro. Es una experiencia sensorial, y no la exagero, háganme caso. Un viaje donde la frontera entre la realidad y el mito se desdibujan con la sutileza de un susurro al atardecer. Desde la primera página, es que ya lo notamos, el autor nos envuelve en la atmósfera densa y vibrante de Tinaga, un lugar que respira, siente y observa a sus habitantes, con la paciencia de quien ha visto pasar los siglos. El autor, casi como un artesano de la palabra, y es que me ha entusiasmado tu forma de escribir. Es como la poesía de un trovador. Nos has regalado una... Es que no quiero repetirme, pero a mí es una auténtica oda a la literatura que invita al lector a dejarse arrastrar por las corrientes de historia, de memoria y de secretos que se ocultan bajo cada roca y entre cada brizna de hierba. La historia, sin intentar desvelar demasiado, porque quiero y además exijo que leáis este libro, se entrelaza con los recuerdos y vivencias del narrador. Una figura que a través de un tono confesional y reflexivo comparte sus descubrimientos y temores. La trama no sigue un camino lineal, sino que se despliega como una especie de abanico de episodios y momentos que capturan la lucha constante por entender la conexión entre lo que se ve y entre lo que no, entre lo real y lo invisible.
Me parece una auténtica invitación a reflexionar sobre la identidad, la herencia cultural y el peso de la historia de nuestros ancestros en la vida moderna. A medida que el protagonista se va adentrando en el corazón de Tinaga, cada paso revela tanto secretos de su historia personal, que es muy interesante, y sobre todo en la forma en la que la vas contando, dejas la miel en los labios, sino también la voz de aquellos que caminaron por esas tierras. Es un homenaje a nuestros antepasados, mucho antes de que él, el protagonista, naciera. Son personajes muy bien construidos. En otras novelas ocurre que los personajes parecen sombras. Aquí son espíritus palpables, que se mueven como pez en el agua entre la historia y las piedras de ese lugar que has creado y que se llama Tinaga. Atanasio, el anciano que parece saber más de lo que dice, creo que encarna la memoria de los abuelos que recuerdan los cuentos y las verdades a medias. A mí me ha recordado mucho a mi abuelo y las largas conversaciones con ellos en la calle tomando el fresco, eso que se ha perdido. Con esas historias que te dejaban, a mí, siendo un crío, pensando toda la noche. Junto a él, los espíritus y guías, figuras etéreas que acompañan al narrador en sus visiones y encuentros místicos. Con esto se crea, o el autor crea magistralmente, un universo donde lo tangible y lo onírico van de la mano. El verdadero protagonista es el narrador, con voz firme, pero también vulnerable, y se nota. Nos comparte su tránsito desde la incredulidad hasta la aceptación de ese destino marcado por el misterio y lo sagrado. A través de los ojos del narrador experimentamos nostalgia, experimentamos miedo, revelación, sobre todo con una honestidad literaria que se percibe en cada palabra. En cada palabra. Hay poquitos diálogos, pero están cargados de significado y de autenticidad. Las palabras intercambiadas no son conversaciones casuales, ni mucho menos. Son causales, como me gusta a mí decir. Son pistas, fragmentos de una sabiduría más grande que nosotros como lectores tenemos que desentrañar. Y es que, en el espíritu coital, cada silencio es tan importante como lo que se dice. Cada pausa en un diálogo, cada punto y aparte, es un espacio para que el lector respire y contemple. Tu estilo es poético, sin duda, un canto que resuena con ecos de la naturaleza, que tú palpas, amas, quieres y has creado, lleno de metáforas que nos abrazan en un manto de sensaciones y de emociones. El ritmo de tu prosa es cadencioso, no solo se lee, lo podemos sentir, incluso lo podemos escuchar, como escuchamos el crujir de las ramas, el correr del agua que define en el libro. Es un lenguaje, y a mí me ha encantado esto, que no tiene prisa. Que lo que quiere es que te detengas y que te gustes cada línea. Así lo he hecho yo y así lo van a hacer ustedes. Tinaga no es solo el escenario, es un ser viviente, es un protagonista más que maneja los hilos de todos los demás, de todos los que pasan por esta novela y los que han pasado ya. El autor dibuja paisajes que se mueven entre lo majestuoso y lo inquietante, donde los barrancos y las colinas no solo enmarcan la historia, sino que te van susurrando tanto al protagonista como al lector. Descripciones fascinantes de esos parajes, de los vestigios de un pasado ancestral, nos hacen sentir que en cualquier momento el tiempo puede doblarse sobre sí mismo y dejarnos cara a cara con las generaciones pasadas y con un mundo que quizá no entendemos, que no estamos preparados para concebir. Creo que es una obra que va más allá de las palabras impresas. Sé que no he contado mucho, pero me da mucho miedo meter la pata y que os perdáis un libro tan fascinante. Es un tributo al pasado y a la búsqueda de sentido en un presente que a menudo parece olvidar sus raíces. Y esa es la verdadera esencia de este libro. Juan Manuel González Espino ha logrado crear un relato íntimo, universal y un canto a lo que somos y a lo que olvidamos ser. Esto es muy importante. Para mí es una obra maestra para los que amamos la literatura que trasciende de género y que lo que busca es hurgar en los pliegues de la memoria y del alma. Este libro es una joya que merece la pena ser leída. Y además con los sentidos, con todos los sentidos puestos en ella. Sé que confiáis en mí, sé que confían en mí. Háganme caso.
El espíritu coital. Un libro maravilloso. Un libro que nos hace seguir teniendo esperanza en la creación y en la literatura. Muchas gracias, José Manuel, por regalarnos esta obra y muchas gracias por confiar en Círculo Rojo.